La religión en México. La comunidad religiosa y de culto en México es extensa y heterogénea, aparte de representar un movimiento dinámico, por cuanto siguen surgiendo creencias que vienen creciendo de manera vertiginosa, producto del distanciamiento con la religión católica, la cual la mayoría del país Centroamérica representa un 89.3% de la población, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, ha sufrido un crecimiento producto de la migración de sus creyentes hacia otras denominaciones cristianas como los protestantes y mormones, las cuales alcanzan un 8% de la población, las no cristianas que se ubican en el 1.9% y el ateísmo en 3.1%, lo cual quiere decir que la religión en México se ha visto afectada como institución. La pesca a nivel nacional de México. En los litorales mexicanos se capturan más de 2 millones de toneladas de peces. Entre ellos destacan lo que es la sardina, el camarón, la mojarra y el atún. Estos son los más conocidos, pero también son los que más se comen, ¿no? Pero otros pescados también forman parte importante de nuestra dieta, como lo son la cintilla, el conejo, lebrancha, jurel, cojinada, besugo, sierra, peto, cazón bandera, trucha, bagre, carpa, jalote y la lobina negra. La salud a nivel nacional de México. El sistema El Sistema Nacional de la Salud en México, en su funcionamiento, presenta segmentación y también presenta una fragmentación. Coexisten distintos aseguradores que actúan de manera independiente y desarticulada, y el acceso a una u a otra está en función de la inserción laboral y la capacitación de pago de las familias. Los servicios a nivel nacional de México. Existen servicios públicos, que son los que administra el gobierno, como lo son el abastecimiento de agua, la educación, las gestiones administrativas ante el gobierno y la recolección de basura, el transporte público y el correo. También, también se muestran los servicios particulares. Estos ofrecen abogados, contadores, meseros, estilistas, cocineros, entre otros muchos. En el año de 2018 hay 1.899.812 establecimientos dedicados a los servicios en México. Sus actividades son muy variadas y se realizan en hoteles, restaurantes, escuelas, hospitales, teatros, cines, centros deportivos y salones de belleza, entre otros. La pobreza en México. Esta se relaciona con la nutrición, agua, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad social y mental, calidad y servicios básicos en la vivienda, ingresos y cohesión social, según la definición de desarrollo social por las leyes del país. En México, la pobreza la pobreza tiene un 52.4 millones que viven en situación de pobreza, cifra que equivale a un 41.9% de la población, y que representa una disminución del 2.5% en la comparación del porcentaje registrado en el año del 2008, cuando el porcentaje era de 44.4 según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Ceneval. De acuerdo con los resultados del estudio 10 años de medición de pobreza en México realizado por el Ceneval, aunque hubo una mejora de indicadores de carencias sociales
y 24 estados redujeron sus niveles de pobreza, y el sur del país sigue siendo la región con el mayor porcentaje de habitantes pobres. La agricultura en México es considerada como una de las actividades económicas con mayor relevancia, ya que genera gran cantidad de empleos en el país y es considerada como el sector productivo más importante desde un punto de vista económico, social y ambiental, ya que responde a las necesidades alimenticias de millones de personas, preserva los entornos naturales y estimula el progreso a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales del país. También ayuda al incremento de la población productiva y la preservación y cuidado del entorno. Cabe mencionar que la agricultura es una base importante para el desarrollo del país, ya que funciona como una herramienta que ayuda a fomentar la seguridad alimentaria. Asimismo, contribuye un estímulo para potenciar el progreso y el crecimiento productivo, que puede mejorar significativamente las condiciones de vida en amplias zonas y fomentar la capacidad productiva de los sectores rurales. En México existen cerca de 200 productos agrícolas que son cultivados dentro del país. Entre los más destacados por su importancia en el consumo se encuentran el maíz, el frijol, trigo, arroz, sorgo, caña de azúcar, tomate, chile, jitomate y las oleaginosas por alta producción de aceites derivados de sus semillas. La zona dedicada a la producción agrícola en México es muy amplia, ya que ocupa poco más del 13% del total de territorio nacional, lo que equivale a 145 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad, donde el maíz y el frijol representan más del 80% de la producción agrícola, al ser los productos que más se cultivan en toda la República. Actualmente, nuestro país se consolida en el segundo lugar en el mercado internacional del tomate, pues las ganancias nacionales ascendieron a poco más de 1.700 millones de dólares. Además, en esta está la hortaliza. México tiene un lugar destacado en la producción y venta de aguacate, maíz, frijol, chile, brócoli, cebolla y arroz. Economía. México es una economía con especial fortaleza en el sector de servicios. En el tercer trimestre del 2020, este sector representó el 63.48% del PIB y el 62% de la fuerza laboral, seguido por el sector industrial con el 28.64% del PIB y el 24% de la fuerza laboral, y el sector primario con el 3.76% del PIB y el 12% de la fuerza laboral. En el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018, la economía mexicana creció a un promedio de 2.8. Sin embargo, debido a la caída con los precios del petróleo en 2019 y la crisis económica global ocasionada por el COVID-19, en 2020 la economía se ha visto afectada en los últimos años. La economía de México está diversificada, incluyendo industrias de alta tecnología, producción de petróleo, explotación de minerales y manufactura. Según los últimos datos del Banco Mundial, la agricultura representó el 3.38% del PIB de México en 2019 y empleó a 12.4% de población activa del país en 2020. México es la séptima potencia agrícola mundial y se encuentra entre los mayores productores de café, azúcar, maíz, naranjas, aguacates y limas del mundo. La ganadería y la pesca también son actividades importantes en la industria alimentaria. La corrupción. La corrupción afecta la credibilidad de los gobiernos en turno y genera el desprestigio de la clase política. Entre las formas más comunes de corrupción se identifica el soborno, nepotismo, extorsión, fraude, evasión de impuestos, tráfico de influencias, cohecho, favoritismo, lavado de dinero, malversación de fondos públicos, conflicto de interés,
traspaso de sector privado, uso indebido de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y los moches. Durante el segundo año de gestión de la Cuarta Transformación, la corrupción se redujo en México de acuerdo con el índice de la percepción de la corrupción. IPC. México mejoró en 2 puntos su calificación respecto al año 2019, por lo que pasó de 29 a 31 puntos, mismos que los posicionaron 6 lugares arriba respecto al informe anterior, logrando superar el peldaño 130 para colocarse en el 124 en 2 años. El país logró escalar del puesto 138 al 124, aunque sus calificaciones no han variado mucho. A pesar de este avance, México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, al ubicarse en la última posición de las 37 naciones que la integran. Aunque estos datos muestran una tendencia positiva para el país, México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014. Petróleo. Actualmente a nivel mundial, el petróleo es la fuente de energía más importante. Es una mezcla de materia orgánica que proviene de procesos naturales de descomposición de materia, en la cual se encuentra en el interior de la Tierra, y su explotación es un proceso complejo y costoso. Este energético forma parte de todos los ámbitos de nuestra vida y es utilizado en su mayoría como fuente primaria de energía, de las gasolinas, así como para producir sustancias químicas con las cuales se hacen productos como el plástico, y esta es la base de las industrias manufacturera y de transporte. La capacidad de producción petrolera en México ocupa, de acuerdo a Pemex, el 10º lugar a nivel mundial. En el año 2015, la producción del crudo fue de 5.067.694 petajoules, cantidad de la cual se exportaron 2.631.049 petajoules, mientras que el consumo nacional fue de 2.404.669. La producción nacional de petróleo se llevan a cabo Petróleos Mexicanos, Pemex, y las empresas privadas arrancaron en enero del 2021 con una caída de 4.3% anual, ya que se redujo 1.72 millones de barriles diarios a 1.64 millones de barriles diarios, según los datos actualizados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNDH. Asimismo, del total de producción de Pemex, 1.53 millones de barriles diarios del total de enero correspondieron a asignaciones y 63.000 a migraciones. La producción de los hidrocarburos se ha realizado en 7.004 pozos, de los cuales 4.267 son petróleo y gas asociado y 2.737 de gas no asociado. Política. El gobierno presidencial de Andrés Manuel López Obrador inició por ley el 1 de diciembre del 2018, tras ser el ganador en las elecciones federales de México del 1 de julio del mismo año, con el 53.20% de votos, sucediendo al gobierno de Enrique Peña Nieto. Como jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador define como su prioridad la atención a la población más pobre y vulnerable, así otorgando apoyos mensuales tales como a 385.000 adultos mayores, también a 75.000 personas con discapacidad, atención médica, medicamentos gratuitos a 750.000 familias pobres, también incluidas apoyos para productores rurales, etc. Durante todo este tiempo, Andrés Manuel López Obrador continúa su trabajo
por la ciudad, consolidando los programas sociales y concluye obras públicas en proceso. La ganadería es una actividad del sector primario que consiste en la cría, tratamiento y producción de animales domésticos con fines de producción para el consumo humano. Esta práctica es muy antigua y forma parte importante de nuestra economía. México se caracteriza por ser un país ganadero. Cuenta con grandes áreas donde se desarrollan principalmente las ganaderías bovina, porcina, ovina, caprina y aviar. Actualmente se crían 553 millones de aves, 33.8 millones de bovinos, 16.7 millones de porcinos, 8.8 millones de caprinos, 8.8 millones de ovinos, así como 1.9 millones de colmenas. Además de proveer productos cárnicos, esta actividad también se relaciona con la fabricación de lácteos como el queso, crema, mantequilla y leche, alimentos que se aprovechan en grandes cantidades en nuestro país. La ganadería puede ser extensiva, intensiva y de autoconsumo. Existen diferentes elementos que influyen para un buen desarrollo del hato, como el relieve del suelo, acceso de fuentes de agua, un clima adecuado en cuanto a humedad y temperatura, así como la vegetación y forrajes que se utilizan para su alimentación. Además de aportar alimento a hogares, la ganadería hace un reconocimiento a los productores que se dedican a la actividad pecuaria de las diferentes especies por contribuir. En nuestro país se destinan alrededor de 109.8 millones de hectáreas, 849,000 personas alimentan y cuidan el hato ganadero. México es el 11º productor mundial de ganadería primaria. De los 51.9 millones de mexicanos que trabajan, 739,000 se dedican a la cría y explotación de especies ganaderas. En 2017 se produjeron 11.807.5 millones de litros de leche provenientes del bovino. Gas natural. De acuerdo al marco regulatorio, la cadena productiva de gas natural inicia en la explotación y producción de hidrocarburos que realiza Pemex a través de la subsidiaria Pemex Explotación y Producción PEP, que continúa con el procesamiento del gas húmedo y condensado para obtener gas seco en los centros procesadores de gas, con las siglas GPC de Pemex Gas y Petroquímicos Básicos, para ser directamente inyectados a gasoductos para su transporte y comercialización. La perspectiva del mercado de gas natural cuenta con 2 escenarios de producción mínimo y máximo, los cuales se determinan en base a los perfiles de extracción de Pemex y a los perfiles prospectivos de los bloques adjudicados en las rondas de licitación propuestos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Para la demanda nacional de gas natural 2017-2031, el Instituto Mexicano del Petróleo, siglas IMP, se encarga de realizar las proyecciones de demandas de combustibles a partir de variables macroeconómicas tales como el Producto Interno Bruto Nacional e Industrial para el precio de referencia, demandas tendenciales, así como el desarrollo de nuevas infraestructuras de gasoductos en el país, entre otras. En la industria tenemos industria automotriz y aeroespacial en la región del Bajío, ubicados en el centro del país. Los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí se encuentran entre las regiones más populares en los concerniente del establecimiento y la fabricación de automóviles. Las nuevas plantas de BMW, Daimler se abrieron en 2019 y 2020 y respectivamente también garantizaron una demanda adicional de proveedores. En Puebla, la meca automotriz desde sus primeros días, desde mediados de los 60, el grupo Volkswagen ha producido diversos modelos en Puebla. Mientras tanto, la fabricación de automóviles Audi ha establecido operación en el mismo estado, más precisamente en el pueblo de San José, Chiapas. En 2006 fue inaugurada la nueva planta de producción, la cual incluye un centro de educación. La industria metalúrgica en la frontera con Estados Unidos. Hace años la industria metalúrgica se estableció cerca de la frontera con los Estados Unidos, en el Estado de México y Nuevo León, especialmente de la ciudad de Monterrey. La ventaja de esta ubicación es su proximidad con el mercado estadounidense, dado que el 84%, cifras del 2007, de la exportación van dirigidas al país vecino. Jalisco, el Silicon Valley mexicano. Las compañías informáticas se han establecido principalmente en el estado de Jalisco, el cual se encuentra ubicado en la costa oeste de México, en el Océano Pacífico. La región alrededor de Guanajuato es conocida como el Silicon Valley
de Latinoamérica, en donde se pueden encontrar más de 700 empresas de alta tecnología tales como Oracle, HP, Motorola e IBM. Actualmente Jalisco cuenta con el quinto mayor número de empresas con IED en México. Aproximadamente el 50% de toda la inversión extranjera directa viene de Estados Unidos, Canadá, junto con otro 25% de Europa. Los corporativos y la industria química de la capital. La zona en y alrededor de la capital mexicana ha sido elegida por muchas empresas para el establecimiento de sus corporativos en México. No se trata únicamente de su centricidad, ubicación y su bien desarrollada infraestructura, lo que habla por esta zona metropolitana, sino también su cercanía con prósperas regiones de Puebla y el Bajío. La capital ha atraído empresas de la industria química tales como BASF y Bayer. Baja California, la puerta al Océano Pacífico. Baja California es una excelente oportunidad para proveer de todos los sectores por su ubicación geográfica privilegiada y su proximidad con los Estados Unidos. En años recientes, la tecnología media en el sector principal de las empresas asentadas en esta región estas empresas trabajan muy de cerca en las fábricas de San Diego. La educación formal en México se sustenta en el sistema educativo mexicano, cuyos niveles son educación inicial, educación básica, educación media superior y educación superior. El sistema educativo mexicano es el conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías destinados a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. No se trata de un sistema estático, sino de uno en constante transformación. El sistema educativo mexicano surge en 1857 y el manejo de la educación es de responsabilidad de cada estado, haciendo énfasis en la Constitución política. Los diputados que la redactaron y votaron fueron los liberales, la cual fue jurada el 5 de febrero en 1857. En ella se logró establecer la federación como forma de gobierno y se vino a aceptar sin limitación la tolerancia de cultos, suprimiendo la religión del Estado. Tocante de los derechos del hombre, reconoció la libertad de pensar y escribir, la libertad de trabajo y enseñanza. Más tarde, en 1867, se elaboró la Ley Orgánica de Institución Política. En 1917 se promulgó la Constitución Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 3 establecía la libertad de cátedra. En la Ley Orgánica de Instituciones Públicas en el Distrito Federal se establece la enseñanza y se declara gratuita y obligatoria educación elemental. La misma ley organiza la base de la educación secundaria. Aquí se funda la Escuela para Señoritas, la Escuela Nacional Preparatoria y se reglamenta la enseñanza superior. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, en 2017 mostró que en realidad una gran cantidad de niños no asisten a las escuelas entre 5 y 17 años, es decir, cerca de 3.1 millones de niños y niñas. El 13 de diciembre de 1934, el artículo 3 constitucional se reformó por primera vez y en los 40 años se implementaron los libros de texto gratuitos. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación de 1993, que abrogó la Ley Federal de Educación, la Ley de Ahorro Escolar, la Ley que establece la educación, normas para profesores de centros de capacitación para el trabajo y la Ley Nacional de Educación para Adultos, y que fue reformada en el 2000 y cada año a partir del 2002 hasta el 11 de septiembre del 2013, son los principales cuerpos legales que regulan el sistema educativo y establecen los fundamentos de educación nacional. El artículo 3 de la Constitución estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la Federación de los Estados y los municipios la impartirá en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. En el umbral del nuevo siglo, el ritmo de crecimiento de la población era de 1.22% y en 2008 este se incrementó hasta llegar a 1.33%. Actualmente la tasa de crecimiento media anual proyectada se sitúa en 1.25%.
En la última década del siglo pasado ocurrió una disminución considerable en el número de promedio de hijos por una mujer, al pasar de 3.36 a 2.65. Al presente, la tasa global de fecundidad es de 2.22 hijos por mujer. Mortalidad en algunos grupos de población. La esperanza de vida actualmente se sitúa en un valor de 74.5 años. En la gráfica 3 se muestra información de las proyecciones sobre la población joven de 12 a 29 años de edad, la cual representa cerca de un tercio de población total del país, 32.1%, mientras que la población de 60 años o más actualmente constituye solo el 9.5%, valores que se implican que por cada 3.4 jóvenes hay una persona adulta mayor. Hacia el año 2030 esta última relación será de 2 a 1 y se prevé que hacia el 2050 la brecha en la estructura demográfica se cierre. En consecuencia, los porcentajes de ambos grupos serán similares y su relación será prácticamente de 1 a 1. La estructura y composición demográfica de la mortalidad que se observa en la gráfica 4 corrobora que conforme la estructura demográfica del país se envejece, la mortalidad se sobrepone en edades avanzadas. No obstante, una mirada de mayor rigor permite darse cuenta de una situación inusual que se presentó ya avanzado en el segundo quinquenio de este nuevo siglo. Se trata de los fallecimientos de hombres en edades predominantes laborales anclados a la situación de violencia vivida en el país en estos años. A finales de los años 70, comienza a disminuir la fecundidad de México mediante principalmente la instrumentación de acciones en la materia de planificación familiar en los primeros 20 años. Entre 1970 y 1990 se apreció una acelerada reducción de tasa global de fecundidad. Por ejemplo, de 1970 a 1980 descendió en casi 2 hijos y de 1980 a 1990 en poco más de 1 hijo. Las entidades que en 2010 tuvieron la TGF más alta fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que por lo general se caracterizan por tener grados de marginación muy alto. Tienen un mayor porcentaje de población rural que habla de lengua indígena o que vive en localidades de difícil acceso. Además, su prevalencia anticonceptiva fue baja. El contraste del distrito y estados como Baja California Sur y Baja California Norte registraron las tasas de fecundidad más bajas y cuentan con todos los servicios necesarios para que la población tenga información y acceso a la planificación familiar. Al analizar la fecundidad de acuerdo al calendario de las mujeres, se observó que entre 1990 y 2010, las de 20 años de edad en adelantarse redujeron su descendencia, sobre todo las mujeres que se encontraban en los últimos grupos de edad reproductiva. Mientras la fecundidad disminuye en las mujeres adultas, en los adolescentes de 15 a 19 años los cambios son más ligeros, puesto que entre 1990 y 2000 la reducción fue de 7.10%, del 2000 al 2010 de 6.4% y se espera que en el 2010 a 2030 un descenso sea de 4.2%. La contribución de adolescentes a la fecundidad entre 1990 y 2010 ha sido contraste. Alrededor del 16% de nacimientos ha sido de mujeres en un grupo de edad y se prevé que continuará con esta tendencia hasta el 2030. Civicultura en México. México es un caso único en el mundo para el desarrollo de la civicultura comunitaria, ya que uno de los 55.3 millones de hectáreas de bosques y selvas que cubren el territorio nacional, 80% es propiedad de aproximadamente 8.500 ejidos y comunidades, con una población estimada de 12 millones de habitantes. De estas comunidades, mayoritariamente indígenas con altos índices de marginación, 2.994 realizan actividades principalmente forestales. La producción de maderas es la fuente de ingresos forestales más importantes para muchas de estas comunidades, pero en la mayoría de los casos realizan también aprovechamientos de diversos productos forestales no maderables, mostrando que los bosques no solamente son centrales en su identidad, usos, costumbres, sino que también son sus bienes económicos más importantes
y su manejo es la opción principal para avanzar en su bienestar económico. El proceso histórico de México que retorna a los ejidos y comunidades de las propiedades de estas tierras y toman de decisiones sobre su manejo muestra que este aspecto de dimensiones sociales se enlazó con otros elementos económicos, técnicos, jurídicos y agrarios, como un tema administrativo de concesiones que dejaba muy pocos beneficios a las comunidades. El gobierno mexicano consideró que los reclamos de las comunidades que buscan alternativas para aprovechar sus recursos naturales eran suficientemente razonables y viables económicamente, políticamente, culminando con ello a mediados de las décadas de los 80 la política de concesiones forestales de este país. De esta manera se adecua el marco legal agrario protegido a nivel constitucional, la propiedad ejidal y comunal, así como la integridad territorial de los pueblos indígenas, reconociendo la plena capacidad de los ejidatarios y restablecer entre ellos aprovechamiento de recursos naturales existentes en su territorio. Derivado del reconocimiento de los derechos de tendencia de las comunidades campesinas sobre los terrenos recursos forestales han sentado las bases para la obtención de logros tan importantes como el desarrollo del manejo forestal, el grado de integración de algunas industrias comunitarias y la sofisticación de algunas empresas. Esta experiencia es virtualmente inédita en países en vías de desarrollo desconocida en buena medida fuera de México, incluso en algunas regiones de nuestro país. La delincuencia en México. La delincuencia es un problema social y de seguridad que viven muchas personas día a día y actualmente es el problema que más sucede en el país. La incidencia delictiva se ha incrementado progresivamente desde el año 2001, principalmente los delitos de robo o transeúnte, secuestro y homicidio doloso, estos últimos a razón de la guerra contra el narcotráfico. Las tasas bajas de aprehensión y encarcelamiento contribuyen al problema. Muchas causas han generado la delincuencia. Las más importantes son las del narcotráfico, el tráfico de armas, los asaltos, el desempleo, la polarización económica y la debilidad de las instituciones de la seguridad pública y justicia, resaltando la conclusión entre el crimen organizado y las autoridades en diferentes escalas gubernamentales, como los casos de Michoacán. También debe de tomarse en consideración que cada vez que los incurren en la delincuencia en México son jóvenes que no tienen ninguna ocupación formal y que dejaron de lado su educación, puesto que las necesidades económicas eran más fuertes. Otra causa importante de la delincuencia en jóvenes es la adicción a algunas drogas, por los que los jóvenes son capaces de ejercer dicha delincuencia con el fin de obtener recursos para seguir manteniendo su adicción. Es impactante darse cuenta que también por una de las causas por las que los jóvenes ejercen la delincuencia es por el ambiente en el que se encuentran, desigualdades sociales, familias no funcionales, discriminación o racismo. En términos comparativos, internacionalmente las tasas delictivas en México son altas. La delincuencia se puede dividir en varios temas. Los más comunes es el robo o el asalto al transeúnte, seguido la robo de casa de habitación o negocios. Otros tipos son la extorsión, la trata de personas, el narcomenudeo, el lavado de dinero, la pornografía infantil y el secuestro, las cuales entran las categorías de la delincuencia organizada. Empleo en México. Pese a la relativamente baja tasa de desempleo, la informalidad, el crecimiento débil en los empleos formales y la precariedad en los mismos muestran una radiografía laboral más cruel. Se dice que el panorama laboral en México es estable si se compara con otras economías. Hay datos que avalarían este supuesto. La tasa de desempleo en el país es de alrededor de 5.2%, similar a la de Alemania y por debajo del promedio de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. Se mide ocupación, no empleo.
Lo cierto es que también se deja fuera del empleo informal predominante en el país, pues 29.3 millones de personas laboran bajo este esquema, es decir, 6 de cada 10 personas trabajan sin ningún tipo de seguridad social, de acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muchas veces se han criticado las formas en las que el INEGI mide el empleo en el país, e inclusive en el instituto ha hecho cambios en su metodología para escribir con mayor precisión cuánto de este empleo es informal. Para José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, el problema no es la metodología, sino otros aspectos que se escapan en la misma. El INEGI mide de la desocupación similar a cómo se hace en la mayoría de los países desarrollados, donde tienen un seguro de desempleo y la gente sin trabajo no tiene incentivo para ocuparse en otras cosas. En México los salarios son tan bajos que si las personas pierden su ocupación tienen que buscar otros ingresos y trabajos, explica el académico. No todo trabajo formal es nuevo. En el sexenio pasado se crearon cerca de 2.3 millones de empleos. El expresidente Felipe Calderón, quien durante su campaña se proclamó el presidente del empleo, prometió crear 1 millón de plazas nuevas cada año. El máximo de trabajos formales que se crearon fueron 732.400 en 2010, de acuerdo con registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Pero no todos los empleos registrados significan necesariamente plazas nuevas. Muchos ya existían, pero una mayor fiscalización de las autoridades implicó que se formalizaran. En el IMSS tenemos 2 posibilidades: que se crearon en empleo o que una mayor fiscalización haga que revise el trabajo informal, indica José Luis de la Cruz, del TEC. Pero el especialista considera que este no es el único problema, sino que el número de plazas registradas ante el IMSS ya no crece de forma tan vigorosa como en años pasados. De enero a marzo, el número de empleos formales creados fue de 219.000 plazas, 33% menos que el primer trimestre del 2012. Y si se toma en cuenta solo marzo, el crecimiento fue de 3.73, el nivel que más bajo desde mayo del 2010, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Panorama no mejorará en corto plazo. El diagnóstico sobre la radiografía laboral en México ya no es conocido: informalidad dominante, creación insuficiente de empleos, bajos salarios y condiciones precarias, aunque no siempre se reparen horas trabajadas por mucho en el país. En los países en los que se trabaja y menos se descansa, lo que se traduce necesariamente en más productividad. De acuerdo con la OCDE, en México cada persona trabaja en promedio 2.250 horas al año, muy encima del promedio de solo 1.748 horas comparado con otros países. México es uno de los menos días vacaciones por ley que tiene el año, con tan solo 6, cuando otras naciones como Reino Unido, España, Italia, Brasil, Argentina y Venezuela tienen más. También en el país sale mal parado en el balance deseable o saludable entre trabajo y vida. Inclusive México tiene un mayor desequilibrio en estos aspectos. En mi opinión, la reforma laboral no ha mostrado, al menos en corto plazo, los resultados que se habían adjudicado, y menos con un panorama de deceleración como el que tiene actualmente. Se sigue observando que los salarios y las prestaciones o no crecen o van con retroceso, al menos con sectores como las manufacturas. Agua, minerales, comercio y tecnología de México a nivel nacional. Agua. Hoy en día el país recibe 1.449.000 millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. De dicha cantidad se estima que el 72.5% se evapora y regresa a la atmósfera, el 21.2% escurre por ríos y arroyos y el 6.3% restante se infiltra y recarga los acuíferos. En términos generales, a nivel nacional, de acuerdo con cifras de la Conagua, a nivel nacional el agua renovable per cápita disponible es de 3.692 metros cúbicos por habitante al año,
pero hay que hacer notar que el sureste del país, el cual cuenta con apenas el 23% de la población, la disponibilidad del vital líquido es 7 veces más mayor que el resto del territorio nacional. Minerales. Nuestro país en la actualidad ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la producción de plata, bismuto y fluorita. Destaca en la producción de arsénico, plomo, cadmio, antimonio, zinc, barita, grafito y yeso, entre otros. México en la producción mundial de minerales. Comercio. El comercio exterior de México ha sido por décadas uno de los principales motores del crecimiento económico y el desarrollo nacional. Este representa hoy cerca del 63% del PIB nacional, a las exportaciones alrededor del 30%, el doble de los niveles de 1986. Esta presencia de México en el comercio mundial se inició a partir de los años 80, cuando se dio la apertura de la economía y se adoptó un modelo de desarrollo orientado a la exportación, que ha llevado a que la producción mexicana se incorpore a las cadenas de producción global. Tecnología. Actualmente México ocupa el lugar número 63 en cuanto a la adaptación de tecnología según el Foro Económico Mundial. Esto representa un avance de 13 lugares con respecto al año 2019. México ha sido uno de los pocos países que representaron un avance en este rubro, pero a su vez se sigue rezagando en otros indicadores tales como el precio por acceso a la red móvil, en el cual nuestro país se encuentra en el número 102, y en el desarrollo de infraestructura. Todos estos números nos dan una idea de hacia dónde se dirige nuestro país en cuestiones de tecnología.